Los humanos. ¿Quiénes somos? El nacimiento de la mente humana. Creemos que sabemos quiénes somos. Homo sapiens, la especie más inteligente y versátil sobre la faz de la Tierra. Tantas cosas en nosotros son diferentes de otros animales. Nuestra música, nuestro movimiento, nuestras habilidades, nuestras voces y palabras. Somos suficientemente inteligentes como para vivir en cualquier lugar de nuestro planeta y aún para soñar con viajes a otros mundos. Pero ¿cómo sucedió? ¿Por qué somos únicos? Los científicos comenzaron a desentrañar el misterio. Es una historia que comienza en África, hace más de 3 millones de años. Parado a mi derecha, se halla un antiguo pariente de los humanos llamado Australopithecus africanus, que vivió hace 3 millones de años. Como pueden ver, nuestro Australopithecus está en postura erguida y tiene proporciones corporales algo primitivas, con brazos relativamente largos y piernas relativamente cortas. Esta es una de las razones por la que es habitual que los paleoantropólogos llamen a estos primeros humanos simios bípedos. Los científicos lo llaman bipedismo. Comienza con una sola familia de simios que lleva una nueva mutación genética. Genes que pueden permitirles caminar de una nueva forma. Y prosperar. La evolución no es algo que ocurra simplemente por demanda. Es un proceso de selección entre variaciones que surgen espontáneamente y sin ninguna razón en particular. Pero, ¿qué hay en el hecho de caminar sobre 2 pies que ayude tanto? La respuesta podría estar en el clima. Una vez, África fue un sitio muy diferente. No hay desierto del Sahara ni llanura de Serengeti, solo espesas selvas. El paraíso, si uno vive en los árboles. Pero hace 5 millones de años, una era de enfriamiento global comienza. Hay una era glacial en la Antártida y los glaciares reptan hacia el norte, robando la humedad de los océanos y las nubes. El África se seca. Aquellas junglas impenetrables se dividen en selvas, bosques y llanuras. Pero este desastre no detiene a los hombres simios. Lejos de ello. Si pudiéramos ponernos en una máquina del tiempo y volver 3 millones de años, el medio en que nuestros Australopithecus estarían viviendo no sería muy diferente de lo que ven a mi alrededor. Bosques abiertos a bosques más espesos, algunos árboles muy grandes y arbustos espesos, y agua abajo en el río. Nuestros hombres simios podían pasar sus días vagando por estos lugares, recogiendo frutas de los árboles y cosas comestibles en el piso. Esa es la historia de la evolución humana, adaptabilidad en muchos medios diferentes. Los Australopithecus pueden caminar desde un pequeño manchón de bosque hasta el próximo. Son suficientemente altos como para ver el peligro viniendo a través del pasto. Estos fenómenos se convierten en los supervivientes. Pero la mayoría de los que caminan sobre sus nudillos no se adaptan. Las selvas en disminución reducen su provisión de alimento y los exponen a depredadores veloces en el límite del bosque.
muchos se extinguen. Los Australopithecus ocupan bosques en el este y el sur de África. Es un número ganador en la lotería de la evolución. Y en el curso de 2,5 millones de años, existen 4 especies diferentes de estos simios erguidos, balanceándose y caminando a través del África. Nuestros cuerpos mantienen esta misma marca básica. Los brazos para balancearnos. Piernas largas para correr. Pero el trabajo de reingeniería de la naturaleza nos legó dolores crecientes. Tenemos arcos vencidos y rodillas dislocadas y dolores de espalda. Todos ellos son legados por haber adquirido un esqueleto esencialmente cuadrúpedo, un esqueleto de 4 patas, y ponerlo en posición erguida. Sufrimos, luego existimos. ¿Pero acaso una nueva forma de moverse produjo una nueva forma de pensar? Los cimientos básicos de lo que nos hace humanos, lo que nos hace fundamentalmente diferentes de todos los otros animales de este planeta, tuvieron su origen en estos Australopithecus. Una vez que nos paramos en 2 piernas y que pudimos observar el mundo como un objeto tridimensional que podía ser manipulado y usado, esto nos abrió un mundo al que ningún otro animal pudo tener acceso, al igual que nosotros. Parados por encima del pasto, los hombres simios se encontraron con un mundo totalmente diferente a su hogar selvático. ¿Pero se daban cuenta de ello? Sus cerebros no crecen. Son del mismo tamaño que el de un chimpancé. Es decir, apenas 1/3 del nuestro. Pero a veces el tamaño no lo es todo. En mi mano tengo el cerebro de un Australopithecus y tratamos de comprender qué diferencia hay entre este cerebro de Australopithecus y el del chimpancé. Esta área es una pista clave. Se movió a la parte posterior del cráneo, dejando más espacio cerebral en el frente para lidiar con los nuevos problemas. Le permitiría al animal reconocer mejor las caras, realizar comportamientos sociales complejos, definir lugares de alimentación y estanques. De hecho, está expandiendo su adaptación ambiental. Las reglas son claras y crueles. Usa tu inteligencia para salir a campo abierto y comer rápido, antes de que algo te coma a ti. Debieron estar en peligro constante. Entonces, creo que una de las cosas que debía ser importante era aprender las señales de la naturaleza. Aprender qué significan las huellas en el suelo, manchas de sangre, vegetación rota y todo eso. Y esto es algo ante lo cual los monos y los simios son totalmente ciegos. Así es como comenzó. Un puñado de mutantes genéticos bajando de sus árboles y saliendo a las llanuras abiertas. Una riesgosa aventura que lleva a un nuevo tipo de cerebro, en un nuevo tipo de cuerpo. Y esto es solo el comienzo de la historia humana. Los Australopithecus se desarrollan en África durante 2,5 millones de años. Una ventaja considerable. Pero entonces, los hombres simios comienzan a morir. Y una vez más pueden culpar al clima.
La crisis es causada por el enfriamiento global. El Polo Norte se congela por primera vez. Un nuevo ciclo de eras glaciales está comenzando. Para los simios caminantes de África, es un desastre. Una vez más, en África las selvas se reducen y las praderas crecen. Para los Australopithecus, un paseo más largo para cruzar los espacios abiertos implica convertirse en posible presa de los hambrientos depredadores. Necesitan alimento, pero ellos son alimento. El desafío es antiguo: evolucionar o morir. Afortunadamente, una nueva mutación aparece entre los hombres simios, creando criaturas con enormes dientes y mandíbulas. Comen nueces y raíces duras. Este fuerte vegetariano se llama Robustus y es estudiado por el paleontólogo Rick Potts. Lo que tenemos aquí con el robusto Australopithecus es lo que me gustaría pensar como la máquina masticadora en nuestra historia familiar. Una especie muy exitosa que poseía una forma de adaptarse a los cambios climáticos de la época, la sequía de la sabana africana. Así que era una criatura adaptada a la sabana, un especialista en el hábitat, muy exitoso en aquellos medioambientes. Nuevas eras glaciales determinaron que África se transformara en una montaña rusa de siglos secos y húmedos. La cabalgata se complica para los comedores de raíces cuando las plantas mueren. Y luego de 1 millón de años, Robustus descubre que se especializaron en la comida equivocada. Comienzan a morir. Un callejón evolucionario sin salida. Pero afortunadamente, existe más de una forma de desarrollar un mejor hombre simio. Cuando los medioambientes cambian, hay dos estrategias en la evolución de los animales que pueden tomarse. Una es transformarse en un especialista, adaptarse a un rango muy específico y estrecho de hábitats y condiciones. Y la mayoría de las especies de hoy en día son especialistas del hábitat. La segunda forma es transformarse en un generalista, esto es, expandir las opciones de tu linaje, diversificar tu comportamiento y ser capaz de vivir en una variedad de diferentes tipos de medioambientes. Y esa también fue una estrategia muy exitosa e importante, especialmente en la evolución humana. Al mismo tiempo, otra especie de Australopithecus está emergiendo. Generalistas. Capaces de agregar carne a sus comidas, fresca o putrefacta. Esta nueva dieta transforma al África en un restaurante siempre abierto, llueva o truene. Comer carne lo cambia todo. Los carnívoros no necesitan kilómetros de intestinos para digerir plantas duras. Sus entrañas se encogen y su caja torácica se estrecha. Es el nacimiento de la cintura moderna. Esta gente simia está evolucionando hacia algo totalmente nuevo. Hay muchas más proteínas en una rata que en una raíz. Suficientes desechos para potenciar un aumento del tamaño cerebral. Se duplica. Y el resultado es un ancestro humano que realmente podemos reconocer. Lo que tenemos aquí es el Homo erectus. Me agrada considerarlo como la máquina pensante en nuestra historia familiar. Entonces tenemos la máquina de comer y la máquina de pensar. Y pueden ver por el tamaño de su cara que pone mucho menos énfasis en devorar los duros alimentos de la sabana que estaban disponibles en aquel momento. Y pone mucho más énfasis en desarrollar un cerebro de mayor tamaño. El humano que emerge hace 1.800.000 años es una obra de arte de la evolución. Alto y delgado, rápido y astuto. Un carnívoro que confía en sus herramientas para devorar sus alimentos. Y en sus piernas cuando un depredador trata de devorarlo.
escapando más rápido que cualquier otro ancestro. Parado junto a mí, tenemos a un Homo ergaster macho, o también conocido como el primer Homo erectus africano. Este era un miembro de las primeras especies humanas que conocemos. Tenía proporciones corporales exactamente como las nuestras. Poseían cerebros relativamente pequeños, solo la mitad del nuestro, pero un rostro reducido, y generalmente se parecían mucho más a nosotros que sus predecesores. Homo erectus es el primer hombre de 1,80 m. El primer humano que se siente verdaderamente cómodo en el campo. Un cazador y carroñero cuya dieta de altas proteínas va directamente a su cabeza. Su nuevo cerebro es el más grande jamás visto entre los primates. Erectus recibe un gran cerebro por accidente, gracias a su dieta. Pero una vez que lo tiene, ve un mundo de nuevas posibilidades. Comienza a partir piedras para fabricar herramientas de corte y raspado. Ningún hombre simio jamás soñó con tales cosas. Homo erectus desarrolló la capacidad de extraer grandes trozos de roca, de macizos y cantos rodados y cosas así. Entonces tenemos esta, por ejemplo, que tiene esta amplia cicatriz descascarada, donde fue separada de un fragmento de roca mucho más grande. Y así Homo erectus usa otra roca para extraer pedazos, de modo que queda afilada todo alrededor. Este es el nacimiento del hombre tecnológico. Una criatura que puede fabricar y usar herramientas para extender su alcance sobre el mundo. Para hacer estas herramientas, Erectus necesita comprender cómo se fracturan las rocas. Habilidad que descansa sobre un tipo de inteligencia humana, enteramente nueva y especializada. De acuerdo con el antropólogo Stephen Mythen. Bueno, inteligencia técnica es un término que fue usado para referirse a cómo uno puede manipular objetos y fabricar objetos de un modo muy complejo. Lo que la selección natural parece haber hecho es ubicar en nuestras mentes un conocimiento intuitivo sobre física, cultura material, fabricación de artefactos. Entonces, simplemente, cuando uno crece en aquellas sociedades, uno puede aprender muy rápidamente cómo usar esas herramientas. Se parece un poco a cómo se aprende el lenguaje hoy. Los niños simplemente lo adquieren, no invierten esfuerzo alguno en ello. Podemos ver una sombra de nosotros mismos en este temprano prodigio de las llanuras africanas. Por ejemplo, sus hachas de mano parecen estar fabricadas solo para diestros. Ningún otro primate privilegia una mano por sobre la otra. Tengo en mi mano el cerebro del Homo erectus. Esta es la parte frontal del cerebro. Esta es la parte occipital del cerebro. Y además de su obviamente mayor tamaño, los dos hemisferios no son simétricos. Es decir, el izquierdo en la porción posterior es levemente más grande y es levemente más grande a la derecha del costado lateral. Creemos que esto tiene que ver con el carácter de zurdo o diestro y nos brinda la primera evidencia de la destreza en el registro fósil. Nuestros cuerpos aún funcionan sobre esta división derecha-izquierda. Nos permite ejecutar movimientos complicados y concebir pensamientos más allá de cualquier otro animal. Pensamos con ambos lados del cerebro para hacer diferentes cosas. Por ejemplo, si estoy tratando de escribir una oración, probablemente voy a usar mi hemisferio izquierdo más que el derecho. Por otra parte, si estoy haciendo una pintura y tratando de conseguir cierta emoción y contexto en ella, es más probable que use mi hemisferio derecho para lograrlo. Un nuevo cerebro en un nuevo cuerpo. Las primeras partes de la mente moderna están emergiendo. Con Erectus, estamos a más de la mitad del camino entre el simio y nosotros.
Pero todavía le debemos una nueva habilidad al Erectus. Una que cambiará el mundo. Homo erectus confía más que en herramientas para sobrevivir en las hostiles y hambrientas llanuras del África. Es la parte del menú africano y descubre que hay mayor seguridad en la cantidad. Pero beneficiarse de eso requiere una nueva clase de inteligencia. Tener una inteligencia social, ser capaz de funcionar exitosamente con otros, apreciar los problemas de otra gente y sus sentimientos y emociones, es muy importante para un grupo social exitoso. Entonces, la inteligencia social es un verdadero conjunto de habilidades mentales que nos permite vivir y competir exitosamente dentro de un grupo. Erectus vive en grupos de hasta 100 personas. Mucho más grandes que cualquier sociedad simia. Para permanecer juntos, necesitan comunicarse. Pero, ¿cuánto de este lenguaje hereda de los simios? Para los simios, los llamados son usados para advertir sobre peligros inminentes o para atraer la posibilidad de sexo. Un chimpancé puede indicar a través de algún llamado que está hambriento o que está furioso con uno de sus colegas. O puede emitir un sonido indicativo de que hay comida cerca y los otros deberían acercarse, o lo que sea. Los chimpancés no pueden formar oraciones con sus llamados o contar historias. Pero aún existen ecos de lenguaje simiesco en nuestro discurso actual. Bien, cuando reímos o lloramos o hacemos gestos, o cuando amenazamos gente, estamos haciendo en gran medida lo que hacen los animales con su sistema de llamados. Es una herramienta de supervivencia y es extremadamente útil. La gente puede gritar, sollozar, reír. Todas estas son las cosas, una especie de sistema humano de llamados, si cabe, que coexisten por completo junto al lenguaje. Muchas agrupaciones desordenadas de Homo erectus van y vienen, vagando y reuniéndose, evolucionan más allá de los llamados animales emocionales hacia el primer lenguaje humano primitivo. Algunos lingüistas creen que podemos oír los patrones de habla del Homo erectus en las voces de nuestros niños más pequeños. Como muchos mamíferos, Erectus y los niños humanos modernos nacen con laringes altas. Esto restringe el rango de sonidos que pueden emitir, produciendo lo que llamamos media lengua. Los niños modernos crecen a partir de ella. A los 2 años, la laringe de un niño baja en la garganta, dejando espacio para los músculos que crean el discurso adulto. Pero para Erectus, la media lengua tal vez duró toda una vida. Y entonces, ¿de qué hablaban? Cuando analizamos para qué usamos el lenguaje hoy, la mayoría son banalidades, relaciones sociales. Pienso que nuestro actual amor por lo banal es una resaca evolucionaria. Nos dice a partir de dónde se originó el lenguaje. Este vínculo con la conversación moderna es intrigante, pero el lingüista Derek Bickerton piensa que el Homo erectus tenía en mente asuntos más urgentes. Él cree que las primeras oraciones humanas fueron instrucciones acerca de dónde se serviría la cena. En principio sería posible que uno de esos grupos en busca de alimentos tomara algo de comida y la trajera de regreso y luego hicieran una especie de pantomima. Es mucho más económico si lo reduces a palabras. El resto del grupo se acercaría con piedras y palos y ahuyentaría a las hienas. Y comida para una semana.
Los lingüistas llaman a esta forma sencilla de discurso protolenguaje. Es bastante probable que en las etapas tempranas del desarrollo del protolenguaje, el Homo erectus usara el mismo tipo de emisiones de una o dos palabras que los niños pequeños, es decir, los niños menores de 2 años, típicamente usan. Herramientas de piedra y un lenguaje sencillo le dan a Erectus una ventaja evolucionaria. Sobrevive hasta mucho después que los hombres simios se extinguieron por completo. Y hace 1 millón de años, Erectus enfrenta su propia crisis climática. Una gran serie de eras glaciales que duran 90.000 años secan al África, creando las grandes sabanas que hoy conocemos. Pero hay décadas de pesado tiempo húmedo, alternando la sequía y el frío. Cuando el menú cambia, Erectus debe elegir nuevos animales y plantas para comer. Su sociedad está suficientemente organizada como para empacar y emigrar según las estaciones. Son los primeros nómades, siguiendo grandes migraciones de animales hacia lo profundo de territorios desconocidos. Siglo tras siglo, algunas pequeñas hordas viajan al norte, fuera del África, a través del Asia, impulsadas por el hambre y por la curiosidad. Es el nacimiento del nomadismo. Hace 800.000 años, Homo erectus se convierte en el primer humano en llegar a Europa, entrando por España. Pero mientras Erectus se expande y explora, la evolución humana se detuvo. Durante mucho tiempo, se creyó que la evolución era una especie de proceso lineal y que si nuestros ancestros remotos tenían cerebros más pequeños y nosotros más grandes, entonces entre época y época debió existir un lento proceso de adquisición de inteligencia creciente. Si lo examinamos de cerca, este no resulta ser el caso. La evolución tendió, al igual que las otras formas que conocemos, a tomar una especie de curso episódico. Con un cerebro de la mitad de nuestro tamaño, Erectus es capaz de hablar y vagar. Pero fabrica las mismas herramientas durante un asombroso 1.000.000 de años. Hoy, la tecnología cambia día a día, pero para Erectus, la innovación era literalmente impensable. Una parte de la moderna mente humana simplemente no está allí. Pero eso cambiará en la era glacial europea. Erectus se encuentra con un mundo muy distinto de su tierra natal africana. Se enfrenta a la extinción en la nieve. Pero aquí, la evolución entra en una nueva fase de creatividad. El aislamiento puede brindar una ventaja selectiva, permitiendo que ciertos rasgos se adueñen, por así decirlo, de una población y permitiendo entonces que esa población, una vez que el aislamiento concluye, se expanda. Hay mucho espacio en Europa para aislarse y para que nuevas castas de humanos aparezcan. El tamaño del cerebro comienza a crecer. Primero, hace unos 500.000 años. Y luego,
hace unos 200.000 años. Un cerebro del mismo tamaño que el nuestro en una criatura llamada Neandertal. Hoy, a menudo imaginamos al Neandertal como un cavernícola gruñón y de caminar pesado. Pero él es el rey de Europa en la era glacial, capaz de innovar y sobrevivir en el frío. Este caballero que se encuentra a mi derecha es un neandertal. Como pueden ver, es un poco más bajo que yo, lo que es muy típico en los neandertales europeos del período. Pero tenía una estructura corporal esencialmente moderna, si bien sus huesos eran muy pesados y sus articulaciones muy ruidosas. Los neandertales son de baja estatura y poseen buen aislamiento. Están hechos para sobrevivir al frío. Pero no solo deben luchar contra los elementos. Hay evidencias de que los neandertales estaban en muchos casos cazando en cotos cerrados a sus presas. Y quizás sea por eso que muchos neandertales presentan heridas, fracturas. Muchas de ellas podrían deberse a accidentes de cacería. Pero, ¿cómo pensaban? Los esqueletos muestran muchas fracturas curadas, sugiriendo que hombres y mujeres con terribles heridas pudieron ser mantenidos con vida a pesar de sus discapacidades. Prueba de que sus mentes eran capaces de compasión. Otra pista del comportamiento de los neandertales proviene de la forma de sus cerebros. Si observan el cerebro del Neandertal, todas las estructuras que ven en él son casi exactamente las mismas que verían en el cerebro humano moderno. En otras palabras, no vemos diferencias esenciales entre el cerebro del Neandertal y el cerebro humano moderno. Y por ende, creemos que los patrones de comportamiento eran exactamente como los del Homo sapiens moderno. Pero no todos concuerdan. Algunos sospechan que los pensamientos del Neandertal eran muy diferentes de los nuestros. Poseen una mente fragmentada, según Stephen Mason. Pienso que los neandertales tenían lo que yo llamo una mentalidad de dominio específico. Tenían estas inteligencias separadas que no estaban totalmente interconectadas. Para los neandertales, tal vez era imposible fabricar una herramienta y soñar despiertos al mismo tiempo. Creo que de muchas maneras los neandertales eran mejores para pensar sobre algunas cosas de lo que somos hoy, porque pienso que sus poderes de concentración debieron ser inmensos. Entonces, cuando estaban fabricando sus herramientas de piedra, no se distraían, solo se limitaban a hacerlas. Los neandertales vivieron hace tan poco tiempo que muchos científicos creen que deben ser nuestros antepasados directos. Una teoría que ahora puede ser verificada. ADN de huesos de humanos modernos y de neandertales son comparados para identificar diferencias genéticas. Para humanos versus neandertales había 27 diferencias, muchas más de las que usualmente encontramos cuando comparamos a los humanos modernos entre sí. Esto significa que los neandertales y los humanos anatómicamente modernos eran realmente muy distintos. La vieja teoría está errada. Los neandertales no son nuestros ancestros directos, sino nuestros primos. Hace 200.000 años, Europa era el hogar de una especie humana con un cerebro tan grande como el nuestro. Pero no somos nosotros. Ciertamente, no deberíamos considerarnos a nosotros mismos como la medida de lo que implica ser humano. Somos totalmente humanos y también lo eran los neandertales.
Pero no somos la única forma en que se puede ser humano. Los neandertales se parecían a nosotros de muchas maneras. Eran tan humanos como nosotros. Y creo que eso es difícil de concebir para alguna gente. Entonces, ¿de dónde provino nuestro pariente y por qué evolucionamos después de todo? Es el próximo y más grande acertijo en la historia humana. No es fácil encontrar los huesos del primer Homo sapiens. Hasta ahora, la evidencia más antigua viene de una cueva costera cerca de Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Los huesos tienen 120.000 años. Hilary Deacon pasó 15 años estudiando este sitio. Los primeros humanos modernos son diferentes de sus predecesores porque tienen una frente mucho más vertical y poseen un mentón y una gran cantidad de características anatómicas craneanas. Quizás puedo explicarlo mostrándoles algunos de los fósiles. Este fósil es un tipo de humano arcaico y este es el famoso cráneo Kagwi de Zambia y es muy robusto en toda su arquitectura facial, con arcos superciliares muy robustos aquí. Y si lo comparamos con un humano moderno, y este es un ejemplo, aquí tenemos una frente mucho más vertical y los arcos superciliares levemente desarrollados. Este es un cráneo mucho más grácil y agradable. A partir de herramientas y fragmentos de hueso, los investigadores buscan pistas para desentrañar la estructura de la sociedad humana. Estos humanos modernos usan herramientas similares a las inventadas por los neandertales en la lejana Europa. Lanzas y cuchillos de roca proveen una dieta constante de focas, pingüinos y peces. Pero los científicos dudan que estos fuesen los primeros humanos. Hasta que huesos más antiguos puedan ser hallados, el lugar de nacimiento de nuestra especie es un misterio. Dos ideas emergieron. La primera es llamada la teoría de fuera del África. Si es verdad, todo comenzó aquí, en algún lugar de las vastas planicies del África. ¿O acaso el Homo sapiens evolucionó simultáneamente en diversos lugares de 3 continentes? Con esta teoría, en Europa, algunos neandertales evolucionaron hacia formas modernas. En Asia, el Homo erectus también hace la transición hacia un cerebro más grande. 3 especies entonces. Una sola ahora. Si esta teoría multirregional es cierta, estos grupos separados necesitan moverse, encontrarse y aparearse, intercambiando genes hasta que todos los humanos, desde España hasta Java, se vuelvan una raza común. Genetistas como Lynn Jorde son escépticos al respecto. Uno de los verdaderos problemas de la hipótesis multirregional es que requiere un número bastante grande de humanos en África, Asia y Europa para permitir el flujo de genes. Si tenemos una población de humanos muy pequeña, 10.000 o menos, no alcanza para cubrir el globo lo suficiente como para permitir el flujo de genes al nivel que sería necesario. El mundo era demasiado grande.
y nuestros ancestros estaban demasiado diseminados. Pero nueva evidencia genética podría resolver el acertijo de nuestros orígenes y explicar cómo un diminuto grupo de ancestros pudo ser la semilla para los humanos que conocemos hoy. Analizando el ADN de gente de todo el mundo, los genetistas pueden calibrar una especie de reloj evolucionario. Buscan mutaciones, cambios inocuos y azarosos en nuestro ADN que se acumulan con el tiempo. Cuanto más antigua sea la raza, más mutaciones debiera contener. Los resultados son sorprendentes. Todo el mundo fuera del África tiene un perfil genético muy similar, a pesar de las diferencias superficiales. Pero los africanos son diferentes. Su ADN contiene una variedad mucho más amplia de mutaciones. La diversidad africana es sustancialmente mayor, significativamente mayor que la diversidad fuera del África. Esto es lo que se podría esperar en una población más vieja, la población original de humanos anatómicamente modernos. Entonces, esta es una línea de evidencias de que los humanos modernos se originaron en aquella antigua población africana. Saber que todos provenimos del África nos acerca más que nunca a averiguar quiénes fueron nuestros Adán y Eva evolucionarios. Pero deducirse dónde comenzó la humanidad no explica cómo comenzó la humanidad. Para encontrar esa respuesta, debemos regresar al África hace 150.000 años. Existe una especie humana primitiva aquí, descendientes del Homo erectus. Estos seres son nuestros ancestros directos. Evolucionaron hasta convertirse en nosotros, porque se metieron en serios problemas. Europa está congelada y África está totalmente asolada por la sequía. Hostiles desiertos se expanden, creando barreras que nuestros ancestros no pueden atravesar. Las hordas quedan atrapadas y aisladas en las costas y en pequeñas comunidades selváticas. Los genetistas sospechan que una nueva mutación ocurre, una que lo cambia todo. Lo que hizo especiales a los humanos modernos tiene que ver con nuestras capacidades mentales. Y eso probablemente se debió a un nuevo evento mutacional que ocurrió en un marco de lugar y tiempo específicos y donde hubo probablemente una pequeña cantidad de cambios genéticos. Un cambio accidental en unos pocos genes puede cambiar radicalmente el modo en que la gente vive y piensa. Pudo existir un cambio en la tecnología básica que estaban usando, quizá un cambio en los sistemas sociales, y por supuesto también pudo darse un cambio en la biología, en la forma del cuerpo, o tal vez hasta un cambio en la forma en que el cerebro estaba funcionando. Algo nuevo apareció sobre la Tierra. Un pequeño clan de humanos que son los ancestros de todos los humanos que hay hoy. Poseen un nuevo tipo de mente, un conjunto de habilidades que les confiere una forma de pensar diferente, nuestra forma de pensar. Hicieron falta 5 millones de años para que nuestra raza y nuestra mente evolucionaran. Durante la mayor parte de la historia, fuimos hombres simios, y casi en el último minuto, los primeros humanos verdaderamente inteligentes aparecieron en forma de neandertales, y luego, poco más tarde, en nosotros mismos. Los primeros Homo sapiens son la especie humana más joven de todas, pero no están solos. En Europa, los neandertales continúan su lucha para sobrevivir en la edad de hielo. En Asia, Homo erectus sigue haciéndose fuerte.
Tendemos a creer, ya que estamos solos en el mundo actual, que esta es la forma normal de comportarse de los homínidos. Pero no lo es en absoluto. Si miramos hacia atrás en el registro fósil, encontraremos que es habitual tener a varias especies compartiendo el medio ambiente y también compartiendo el mundo con las otras. No hay una sola especie humana, sino muchas. Pronto se enfrentarán en una confrontación que decidirá el destino de nuestra especie y transformará al mundo. Hace 100.000 años, la Tierra es hogar de 3 tipos diferentes de hombres. En Europa está el Neandertal. En África, el Homo sapiens. Y en el lejano Oriente, el Homo erectus. Una continuará para dominar al planeta. Las otras 2 desaparecerán. Cada una de esas poblaciones tenían cantidades pequeñas. Vivían en la edad de piedra en relación con la tecnología y el comportamiento. Ninguno de ellos parecerían candidatos muy prometedores para la dominación del mundo, incluyendo los hombres modernos. 3 especies y un mundo. La pregunta es, ¿cómo se diferencia el Homo sapiens de los demás? Solo nos ha dejado un puñado de claves de su vida cotidiana. Hay evidencia de humanos con anatomía moderna, es decir, fósiles humanos que lucían exactamente igual que tú y yo hace 100.000 años. Como nosotros, tenían cerebros grandes y cuerpos débiles. Pero, ¿estaban listos para pensar como nosotros? Sugeriría que los hombres de anatomía moderna tenían mentes como las nuestras. Hacían una amplia variedad de herramientas de piedra, utilizaban materiales como el ocre y parecían tener el mismo tipo de habilidades cognitivas que nosotros. Pero hace 100.000 años casi se extinguen. Una catástrofe ambiental causada tal vez por una titánica erupción volcánica. Hay evidencia de que los humanos atravesaron un estrechamiento sustancial de la población en el pasado, tal vez hace 100.000 años. Y ese estrechamiento pudo haber persistido varias generaciones. Como humanos, probablemente estuviéramos bordeando la extinción. Solo 10.000 sobrevivieron al apocalipsis. La mejor clave para este holocausto prehistórico proviene del estudio del ADN moderno. El genetista Lynn Jordan ha estudiado esta evidencia.
El ADN contiene un registro de todos los acontecimientos mayores de la población que han ocurrido en nuestra historia evolutiva. Cuando una población emigra a otra área y hay una mezcla de ADN, esto deja una huella en él. Cuando ocurre una catástrofe en la población, eso deja una huella en nuestro ADN. Es una historia sorprendente. Los humanos podemos lucir diferentes uno del otro, pero a nivel genético somos casi idénticos. Esto es muy diferente en la mayoría de los animales, como los chimpancés. Para nosotros, todos los chimpancés lucen iguales, pero a nivel genético son mucho más diversos que los humanos. La razón: son una especie mucho más antigua, casi 3 millones de años. Suficiente tiempo para crear muchos cambios genéticos. Nuestra cercana extinción hace 100.000 años casi borró nuestra diversidad genética. Sencillamente no hubo suficiente tiempo para que surjan tantos cambios genéticos. Y hubo un nuevo problema. La edad de hielo hizo que el Sahara se expandiera. Debieron hacerse a la marcha. Buscar terrenos de pastoreo. Hace 60.000 años la población volvió a nacer. El Homo sapiens viaja a Australia. La invasión humana se ha iniciado. Algunos grupos viajan al este de Europa. Y aquí, hace 40.000 años, sucedió algo maravilloso. Hay herramientas para tallar huesos, herramientas para horadar pieles, hay agujas para coserlas, hay arpones, hay picas y lanzas, hay una tremenda explosión de tecnología. La primera gran revolución tecnológica. Hay más cambio en los próximos 5.000 años que en el último millón. Las nuevas herramientas significan una mejor cacería, tribus más grandes y una expansión más profunda hacia Europa. Ingresan en una brutal edad de hielo. El norte de Francia es una tundra ártica, pero un breve intervalo cálido permite a los recién llegados irrumpir y expandirse. Es un ecosistema totalmente diferente a la sabana africana. Y los inmigrantes pronto descubren que están en territorio ocupado. Una carrera evolutiva está por comenzar, con solo un ganador. Europa del Este, 40.000 años atrás. El primer encuentro con los Neandertal. Armados con lanzas y otras herramientas nuevas, el Homo sapiens conoce a los locales. Los Neandertal son más pequeños, pero increíblemente musculosos, más que el promedio esbelto del Homo sapiens. El Homo sapiens es más débil, pero más listo. Crea herramientas que los Neandertal no pueden imaginar. Los Neandertal no utilizaban hueso, cornamenta o marfil, excepto
Ocasionalmente, como un tipo de yunque para trabajar la piedra. Pueden haber tomado una pieza pesada de hueso como esta falange de caballo y utilizarla para escamar el borde de una herramienta de piedra. Tan pronto llegan los primeros hombres modernos, comienzan a elaborar formas de hueso y herramientas de cuerno. Esta es una forma especial, con un hoyo a través de un cuerno de reno. Era quizás utilizada como un lanzador de flecha o lanza. Estas nuevas y sofisticadas herramientas han sido halladas en cavernas de toda Europa. De alguna manera, el Homo sapiens comparte su conocimiento tecnológico en amplias áreas y por generaciones. ¿Pero cómo? Una posibilidad es la aparición de otra nueva habilidad, según el antropólogo Stephen Mython. No puede haber duda de que hace 40.000 años los cambios en la mente y en la cultura que siguieron de ello están relacionados con cambios en la naturaleza del lenguaje. No puede haber duda de ello. Que el Homo sapiens pueda intercambiar ideas es un enorme avance. Pero, ¿qué hay con los Neandertal? Creo que es muy probable que los Neandertal tengan una forma de lenguaje mucho más simple que los humanos modernos. Y creo que eso podría ser un factor crítico que diferenció el comportamiento de los Neandertal y de los humanos modernos. Los Neandertal pudieron limitarse a simples gritos y gruñidos. Como muchos mamíferos, su laringe está ubicada en lo alto de la garganta. Pero el Homo sapiens tiene una caja vocal mucho más baja, que le permite más espacio para que los músculos de la boca puedan formar una mayor amplitud de sonidos. ¿Es una garganta versátil todo lo que necesitan para hablar como nosotros? Discutir el diseño de la última herramienta requiere una nueva forma de concatenar las palabras. Aún vemos este sorprendente cambio en un niño muy pequeño. Los infantes comienzan a hablar con oraciones simples, sustantivo y verbo. Luego, a los 3 años, de pronto, descubren la gramática. Aparece tan rápido y fácilmente que puede ser instintivo, un salto evolutivo que comenzó en la edad de piedra. Creo que los niños poseen un sentido inherente de la gramática. No es obviamente una gramática para una lengua en particular, porque los niños no nacen hablando hebreo o suajili o cualquier otra lengua. Hay un tema en el periodismo. Se dice que cuando un perro muerde a un hombre, no es noticia, pero cuando un hombre muerde a un perro, sí lo es. Y la gramática nos permite transmitir noticias, porque el significado de una oración puede ser deducido de los significados de las palabras y el modo en que están arregladas. Reacomodando este mismo grupo de palabras podemos transmitir un infinito número de significados. El Homo sapiens posee gramática y sintaxis. Un importante avance de acuerdo con el lingüista Derek Bickerton. Si quieres unir una historia, un escenario, un plan, con cualquier grado de complejidad, a menos que tengas lo que sostiene la lengua, la sintaxis, el poder de unir los conceptos, no puedes hacerlo. Armado con el lenguaje, el Homo sapiens se dirige a Europa Occidental, adentrándose más en el país del Neandertal. ¿Pero será suficiente hablar como nosotros para mantenerse a la cabeza de la competencia? Hace 37.000 años, el Homo sapiens ingresó al helado sur de Francia con una bolsa llena de herramientas y un cerebro lleno de gramática. Pero los neandertal locales
encontraron un modo de copiar los inventos de los recién llegados, como lanzas y hojas de piedra. Mientras los Neandertal intentaban captarlo, el Homo sapiens realizó otro salto. El arte. La pintura en cavernas puede servir para iniciar al joven o preservar el pasado. Evidencia de una revolución de la información prehistórica, de acuerdo con Stephen Meithen. En muchas formas, eran como la enciclopedia o CD-ROM actual. Tienen todo tipo de niveles diferentes de significado. Utilizan esto para ayudar de la enseñanza de los niños, de ellos mismos, o para recordar aspectos del comportamiento humano. Hay una fuerte información ecológica que se deriva de estas pinturas. En la caverna Chauvet de Ardèche, Francia, las imágenes sobrevivieron 32.000 años. Aún siguen frescas y fascinantes. Son una ventana a una mente como la nuestra. Símbolos creados durante generaciones de pintura y escultura. Caballos elaboradamente tallados, similares a este, fueron hallados en lugares de hace 34 o 36.000 años y muestran una gran creatividad artística. No hay absolutamente nada de esto en los registros arqueológicos sobre los Neandertal. Es todo un mundo nuevo en la tecnología y la habilidad de tallar hueso, cuernos y marfil. Este trabajo artístico es tan refinado que algunos científicos creen que denota la etapa final en la evolución física del cerebro humano. La bisagra, donde los hombres antiguos se hacen hombres modernos. Hace unos 40.000 años, creo que hubo un cambio mayor en la naturaleza de las mentes de los hombres modernos. Llegó una etapa en la que sus mentes son dominadas por inteligencias separadas, por una historia social y natural, inteligencia tecnológica y lingüística. De alguna manera eran capaces de unirse. Y podemos hablar, si se quiere, de una inteligencia única con partes diferentes. No queda claro lo que ha sucedido ahora. Pudo ser algún tipo de mutación genética. El cerebro se desarrolló en maneras diferentes. Pero la explicación de Meithen es controversial. Para aquellos que estudian cráneos fósiles, un cambio repentino en el cerebro es un problema. ¿Hubo una mutación repentina en el cerebro hace 50.000 años? Bien, no hay ningún cambio en la forma externa del cerebro. No hay ninguna mutación que causara una reorganización racional de la función cerebral. Si el cerebro no cambió repentinamente, ¿de dónde vino nuestro talento artístico? Si respondiera a la pregunta sobre cuándo surgió el pensamiento simbólico, solo hace unos pocos años habría dicho que hace 50.000 años. Pero ahora todas las indicaciones dicen que los humanos desarrollaron el pensamiento simbólico ante la presencia del ocre. Es algo que surge en Europa hace 50.000 años o más, pero sucedía mucho tiempo antes en África. En África, el primer Homo sapiens pudo haber tenido talento para el arte. Pero ¿por qué estas habilidades se hicieron tan importantes en Europa decenas de miles de años después? Los Neandertal pudieron haber sido el desencadenante. Cuando estos grupos entraron en conflicto, tuvieron que desplegar todo lo que tenían en la lucha, por lo poco que quedaba en Europa después de que el hielo cubriera casi medio continente. Eso fue lo que causó la inmensa eclosión de arte y tecnología que tuvo lugar hace 40.000 años.
El Homo sapiens utilizaba sus herramientas y símbolos para expandirse a través de Europa, tomando las mejores cavernas y valles. La intuición de nuestros ancestros de la Edad de Piedra les permitía vivir y prosperar en cualquier lugar que quisieran. Desde el calor de Turquía al helado clima de Francia o Alemania. El Homo sapiens era nómada. Buscaba nuevos terrenos de caza cada estación. Los Neandertal vivían en pequeñas familias y se asentaban. Estos especialistas de la Edad de Hielo son sorprendidos por sus primos más listos. Creo que los humanos modernos habrían lucido frente a los Neandertal como un tipo diferente de hombre. Los habrían visto como una especie para competir. Creo que los Neandertal habrían estado muy intimidados y preocupados por esta gente. Hace 28.000 años fueron superados en número por el Homo sapiens. Quedaron unos pocos clanes en España, pero desaparecieron en un escalofriante misterio. ¿Mató el Homo sapiens a los Neandertal? Podemos imaginar que en un período de miles de años, en un lugar tan grande como Europa, habría muchos encuentros diferentes. A veces podrían haber tenido encuentros violentos, otras se habrían evitado, y otras veces tal vez hubiera una coexistencia nerviosa, una división en el territorio. Quizá un grupo en la colina y otro grupo en el valle. Pero otros encuentros pudieron haber involucrado sexo, no matanza. Si los Neandertal y los humanos modernos vivían en tal proximidad como para copiar el comportamiento mutuo e intercambiar ideas y hasta tecnología, no había razón para que no pudieran intercambiar compañeros y reproducirse entre sí. Sabemos que si ponemos juntas especies de mamíferos muy emparentados en los zoológicos, a menudo se unen. Aunque sean especies diferentes, creo que la unión híbrida era física y genéticamente posible. Habrían sido muy cercanos a nosotros. Pero nuestro ADN no muestra evidencia de herencia neandertal. Todos somos 100% puro Homo sapiens. Si nuestros ancestros se unieron a los Neandertal, sus niños habrían muerto. Evolucionaron para sobrevivir en la edad de hielo, no en la era del hombre moderno. Lo que vemos con la extinción de los Neandertal y la persistencia de los humanos modernos es una lucha competitiva otra vez entre el enfoque especializado y el enfoque generalista. Los generalistas ganaron. Hace 27.000 años, los Neandertal se fueron. Sus valles se hicieron propiedad de una especie más lista y parlante. Mientras tanto, en Asia, el Homo erectus estaba en problemas. Después de 2 millones de años, también se extinguieron, aunque nadie sabe por qué. Por primera vez en 5 millones de años, solo hay un tipo de hombre vivo en el planeta Tierra. El Homo sapiens ganó la guerra de las especies y ahora está listo para dominar el mundo. Hace 20.000 años, la invasión humana alcanzó una nueva etapa. El Homo sapiens dejó los terrenos de caza familiares de Eurasia y entró en regiones donde ningún humano se ha aventurado.
Unas pocas familias viajaron por los bosques helados de Siberia, siguiendo manadas de caza, guiadas por una insaciable curiosidad. La edad de hielo ha hecho que los niveles del mar cayeran, creando una sorprendente oportunidad. Hoy, el agua separa Asia de América. Pero hace 20.000 años, había un puente de tierra seca que unía los dos continentes. Una carretera que los hombres siguieron para llegar al Nuevo Mundo. ¿Evolucionó la especie más lista de la Tierra al enfrentar un nuevo y extraño entorno? Por 20 años, Tom Dillehay ha estudiado a estos primeros inmigrantes. Cuando observamos la primera población del Nuevo Mundo, encontramos una situación que no hallamos en otro lugar respecto del moderno Homo sapiens, y es que estas personas se trasladaban a paisajes previamente deshabitados. Nunca hubo edades en las Américas en que los humanos evolucionaran, de modo que cada nuevo animal, cada nueva planta es un alimento o un asesino potencial. Por décadas, los arqueólogos han intentado identificar a los primeros americanos. Para el genetista Peter Underhill, es un misterio con pocas pistas visibles. Parte del problema con las Américas es que no hay mucha evidencia fósil o arqueológica que nos cuente la historia. Los inmigrantes viajaron por la costa. Los niveles crecientes de agua borraron sus huellas. Para descubrir a los primeros americanos, las pistas deben venir del presente, no del pasado. El ADN de los nativos americanos es comparado con muestras de todo el mundo. Sorprendentemente, el ADN aborigen contiene una sola y única mutación. Esta mutación debe haber comenzado en un hombre solo, y ahora se encuentra en millones de nativos descendientes. El hecho de que podamos identificar al menos uno de los Adanes americanos implica que había relativamente pocos individuos que colonizaron el continente norteamericano. Es un descubrimiento sorprendente. Este mundo nuevo e inhóspito fue colonizado por miles de inmigrantes, pero solo unas pocas familias. De alguna forma se las ingeniaron para sobrevivir y prosperar en un mundo peligroso. Cuando se mudaron a la presente Alaska, el mamut lanudo, el tigre de dientes de sable, los lobos, los osos, caribúes y animales menores estaban presentes. La fecha exacta de la llegada del Adán americano es difícil de precisar. Por décadas, los restos fósiles han sugerido 12.000 años. Pero un antiguo campamento en Monteverde, Chile, es un desafío para aquellas antiguas presunciones. Tom Dillehay conoce bien el sitio. Anteriormente pensábamos que la gente vino a las Américas no antes de 12.000 o 12.500 años, pero el Monteverde y otros lugares de Sudamérica datan de 11.000 años, y hay algunos también en Norteamérica. Esto significa que la gente probablemente haya arribado a Norteamérica al menos hace 14.500 años. Hicieron su camino desde Alaska hasta Sudamérica. Fue una odisea que desafió toda habilidad humana.
Mientras viajaban al sur, cada generación de inmigrantes encontró un nuevo hábitat. La necesidad de comida y refugio nunca cesó. Pero aunque las reglas de supervivencia cambiaban, no hay cambio en el cerebro humano. El Homo sapiens ya es lo bastante listo como para recordar cientos de animales y especies de animales. Stephen Pirker cree que para eso fue diseñado el cerebro humano. Y aún es así. Sospecho que si un grupo de cazadores-recolectores estuvieran en este lugar hoy, se preguntarían, ¿qué hacemos los modernos humanos con nuestro tejido cerebral? ¿De qué sirve tener un cerebro tan grande si no nos movemos? Los humanos necesitan sus talentos para sobrevivir cada día. Y planear es la clave. El razonamiento simbólico permite hipotetizar, permite imaginar situaciones que nunca has visto y situaciones que pueden no existir, pero se puede manipularlas en la mente. Y es un factor determinante para el potencial de comportamiento. Los hombres viajaron por el Nuevo Mundo como si fuera un territorio nuevo. En 2000 años, los glaciares se retiraron. La edad de hielo terminó y Norteamérica renació. El territorio puente a Asia quedó inundado. Los inmigrantes no pudieron regresar a casa. Los grandes mamíferos de las Américas desaparecieron. Los mamuts, los mastodontes, los felinos dientes de sable se extinguieron. Hay evidencia que indica que algunas especies se extinguieron como resultado del cambio climático. Tal vez con ciertas especies, los humanos provoquen el tiro de gracia para matar a alguna de ellas en algunas áreas. Los hombres sobrevivieron a una crisis climática que destruyó a los mamíferos durante años. El Homo sapiens, el pensador, se ha convertido en el último sobreviviente. Nos experimentamos en el arte del ataque sorpresa de otras plantas y animales. Ingeniamos maneras de dominarlos más rápido que la evolución de sus defensas. Y lo hacemos sin esperar que nuestro ADN mute. Imaginamos escenarios en los ojos de la mente, preguntándonos qué puede pasar. Y luego, traduciendo eso en cursos de acción. Los primeros americanos han superado una prueba asombrosa. Han crecido desde unas pocas familias a un pueblo extendido en 2 continentes. Han prosperado mientras otras especies han muerto. Y eso es solo el comienzo. Si una nave hubiera orbitado la Tierra hace 12.000 años, sus pilotos no habrían visto ninguna evidencia del triunfo del Homo sapiens. Ninguna ciudad, o pirámides, o grandes murallas. Hemos cambiado, pero aún no hemos cambiado el mundo. Docenas de especies aparecieron y desaparecieron luego, dejando solo al Homo sapiens.
Somos el resultado de un experimento de 5 millones de años de evolución del cerebro primate. $10.000 años atrás. La edad de hielo termina lentamente y el clima se calienta otra vez. Pero aún hay muy pocos humanos. Se estima 1 millón, extendido por 5 continentes. El problema es su estilo de vida. Es difícil construir grandes poblaciones como cazadores-recolectores. Si la caza escasea, sigue la hambruna. Aún no hay manera de guardar comida para los años malos. Y lo necesitan. La edad de hielo hace un repentino y breve regreso. Una vez más, la sequía causa la muerte de plantas y animales de los que dependen los humanos. Pero en Oriente Medio, unos pocos cazadores-recolectores conciben una solución radical para sobrevivir a la crisis. Dándose cuenta de que su principal alimento, los cereales, y su rendimiento se hacían cada vez más pequeños año tras año por la naturaleza de las cosas, la solución más simple para proveer de comida a grandes comunidades era cultivar. Es el nacimiento de la agricultura. Comienza en las riberas fértiles de Siria hace 11.000 años. Pronto, las tribus de Asia y América imponen el mismo avance salvador. En un milenio aparecen los primeros rediles de ganado, ovejas y cabras. El papel del Homo sapiens cambia. Los agricultores pueden cultivar más comida de la que necesitan para recurrir en una mala temporada o para ofrecer como tributo al rey. Se elevan los primeros imperios y la sociedad humana comienza a hacer un impacto visible en la tierra. La evolución de la agricultura fue una declaración de independencia de la naturaleza. Y desde entonces hemos interactuado en forma totalmente diferente con la naturaleza. Y esta ya no es algo para explotar y vivir como fue antes, sino algo para domesticar, para cambiar, para alterar. Esta perspectiva, este cambio de visión y de relación de los humanos con el mundo, tuvo consecuencias extraordinarias. En cada continente inhabitado, el Homo sapiens altera más el mundo físico en los próximos 5.000 años que sus ancestros en 5 millones. Caen bosques. Se extienden cultivos. Se erigen ciudades. Nuestra especie controla la evolución de cientos de otros animales y plantas. ¿Pero están aún evolucionando los humanos? Los humanos continúan emigrando a entornos desconocidos. Los primeros americanos son bajos y compactos, una forma corporal que conserva el calor en el frío de Siberia. Pero sus descendientes son más altos y delgados a medida que las tribus se mudan al sur a las grandes planicies más cálidas. En las altas montañas tienen grandes pulmones y pechos amplios para acumular oxígeno en la atmósfera delgada. El lugar que habitan puede dar forma a su apariencia.
Los europeos muestran signos de un cambio evolutivo reciente. Hoy, la altura promedio del hombre europeo es 1,80 m. 15 centímetros más bajos que el primer Homo sapiens que caminó en Europa hace 40.000 años. El cuerpo del europeo se hizo más compacto para conservar el calor, una adaptación menos vista entre los Neandertal. Pero la revolución de la agricultura también ha jugado su papel. Creo que lo que vemos es, en parte, los efectos de la nutrición. Con el nacimiento de la agricultura, paradójicamente, algunas personas recibían menos nutrición una vez que cultivaban su propia comida que cuando eran cazadores, recolectores. En los pasados 10.000 años, nuestros cuerpos se han adaptado a nuevos entornos y dietas. ¿Podemos esperar algún nuevo salto evolutivo? Un diseño nuevo de nuestro cerebro y cuerpo en un mundo donde la computadora reemplaza al arado. Las condiciones necesarias para el cambio evolutivo no parecen existir ahora. Tenemos una gran población, una población cada vez más móvil. El aislamiento de poblaciones pequeñas que podrían incorporar innovaciones en un contexto más grande es realmente inconcebible, cercano a algún desastre. El futuro traerá más viajes, más relaciones interraciales que nos harán más parecidos. Los hombres pueden haber alcanzado su forma final, pero ¿qué hay de nuestras mentes? Los cambios en el cerebro aparecen generalmente en poblaciones aisladas y estas ya no son posibles. Acarreamos el mismo cerebro que desarrollaron nuestros ancestros. De muchas maneras, nuestra forma de vida está aún atada a la edad de piedra. En cierta forma, aún somos cazadores-recolectores, biológicamente hablando. Y creo que esto pone su sello a toda esfera de la actividad humana. Arruinamos nuestra salud comiendo mucha sal, azúcar y grasas que escaseaban cuando evolucionábamos, pero hoy producimos en grandes cantidades. Nuestros estómagos y mentes evolucionaron en un mundo hostil de hambre y temor, donde unas pocas familias luchaban por vivir y cientos de personas eran una multitud. Ahora somos 1 en 6.000 millones. Sentimos una inmensa dificultad al pensar en el impacto de nuestra tecnología y sociedad en el mundo como un todo. No hemos evolucionado para considerar que nuestras acciones en un país pueden ser las mismas en China o Bangladesh, porque no es una forma natural de pensar. Pero algunos creen que podemos superar nuestros orígenes de la edad de piedra, una perspectiva más común en el nuevo que en el viejo mundo. Ciertamente lo vemos en América, donde la gente vino de todas partes del mundo y parecen adaptarse a los automóviles, los televisores y los teléfonos celulares muy bien. Debemos observar que en el paso de nuestra evolución hemos sido una especie flexible que fue diseñada para encontrarse en muchos tipos de ambientes. El experimento humano comenzó hace 5 millones de años. En el peor de los tiempos, la humanidad estuvo muy cerca de la extinción. Pero cada peligro ayudó a forjar un cerebro más inteligente, el que tenemos hoy. Una mente ancestral con asombrosa flexibilidad. Pero queda un desafío. Un viaje que podría inspirar
Un nuevo salto en nuestra evolución. Una de las cosas que ocurrirá cuando salgamos al espacio es la colonización. Creo que es inevitable. Y de ella, el aislamiento de las poblaciones. Eso ciertamente conducirá a diferencias genéticas. La habilidad de adaptarse a diferentes entornos será importante en aquellas colonias. Y eso podría llevar a una nueva era en la historia evolutiva, donde pasemos de ser una sola especie a lo que solía ser antes, que seamos muchas especies. Astronautas aislados por siglos en un mundo lejano pueden enfrentar condiciones ambientales únicas. Radiación, toxinas, depredadores nuevos. Para superarlas, pueden aparecer cuerpos y mentes nuevas. Humanos, pero no terrícolas. La próxima etapa en la evolución humana.